Qué bueno estar aquí, Darío, en este homenaje a una persona muy especial. No todo el mundo cumple 75 años de vida, 50 años de periodista y 25 de pastor. Eso no es usual. Y se requiere una persona muy especial, porque todo lo ha hecho con una gran gallardía, inspirado siempre por unos principios, unos valores que lo han mantenido en un camino cada vez más provechoso. 75 años, pero parece todavía como ese niño de 4 años junto a la oveja que vimos hoy. Porque la edad es un estado de ánima y de ánimo, y usted sigue siendo un niño lleno de ilusiones, un niño lleno de ilusiones que nos… 50 años de periodismo, esa es también una tarea muy importante, la profesión más linda del mundo, decía Albert Camus, bien ejercida. Cuando la ejerce uno con responsabilidad, es una profesión además necesaria, importante. Yo crecí entre periodistas, me formé en el periodismo, pero como usted decía, en el periodismo bueno, también con principios, valores, defendiendo unos ideales y persiguiendo unos objetivos. Ejercida en forma responsable, el periodismo también contribuye enormemente al progreso, a que las sociedades sean cada vez mejores. Y 25 años como pastor, como un pastor que está inspirando a sus comunidades. Comenzó, tengo entendido, con 72 miembros de la Casa sobre la Roca y hoy tiene 32.000 o más. Eso dice qué clase de pastor es. Lo felicito. Y esa inspiración, por eso digo yo que se mantiene como un niño, es lo que todos necesitamos, lo que nos da ese aliento para seguir adelante. Yo también, cuando me posicioné como presidente, me inspiré, Dios me ayudó a inspirarme, y vi un país lleno de problemas, pero lleno de oportunidades. Un país que en cierta forma seguía encadenado, la cadena que no le permitía avanzar al ritmo que debería avanzar. Por un lado estaba como la cadena de la pobreza, la cadena de la desigualdad, la cadena de la corrupción y la cadena de la violencia, del conflicto. Y me propuse hacer todo lo posible para ir desencadenando el país, rompiendo esas cadenas eslabón por eslabón, no a punta de martillo, sino poniendo en marcha y poniendo en práctica políticas y principios y valores, porque también tenemos algo en común, Darío y yo, pertenecimos a las fuerzas militares. Se fue soldado, y yo fui también, no estuve en el ejército, pero estuve en la Armada. Hay una frase que a mí me gusta mucho del Sermón de la Montaña: como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron las tormentas, los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca.
esa roca son los principios y los valores, que son como los mapas o las brújulas cuando uno está perdido, lo decía la canción, cuando uno está confundido, acude a ellos y encuentra otra vez el camino. En la Armada me enseñaron a navegar y me enseñaron algo diferente pero muy parecido. Para navegar bien hay que tener un puerto de destino. Y si uno tiene un puerto de destino, no importan los vientos, no importan los huracanes, uno los utiliza para llegar a ese puerto de destino. Ese es un buen navegante. Y cuando uno no tiene ese puerto de destino, navegar se hace muy difícil. Yo lo experimenté. Y ese puerto de destino es el que yo quiero para mi país. Es un puerto de destino sin esas cadenas. Y por eso estos 3 años y medio, casi 4 años de gobierno, nos hemos dedicado con un grupo extraordinario de gente en el gobierno y muchos colombianos que nos han venido apoyando de una u otra forma. Usted es uno de ellos, Darío. A poner en marcha esas políticas que ya están dando resultados. Con Ricardo Arias, desde el principio, desde la campaña, también identificábamos esos objetivos, ese puerto de destino, esa Colombia que queríamos nosotros construir, y la hemos venido construyendo, y hoy podemos comenzar a mostrar resultados, unos resultados importantes. En la cadena de la pobreza hemos ido desatando esos eslabones, rompiéndolos, y hemos avanzado como nunca antes. Más de 2.500.000 colombianos hemos logrado sacar de la pobreza y a 1.300.000 de la pobreza extrema. Esa cadena de la desigualdad que teníamos como una tendencia perversa de nuestra economía crecía, pero crecían también las desigualdades, los ricos se volvían más ricos, los pobres más pobres. Rompimos esa tendencia perversa y hoy podemos decir que somos el país que más ha reducido la desigualdad de América Latina en estos 3 años y medio, con excepción del Ecuador. Ayer lo hablábamos con el presidente Correa y los presidentes de América Latina, ayer que estábamos en La Habana. La cadena del desempleo, nos propusimos poner en marcha una economía que generara empleo. Llevamos 41 meses bajando la tasa de desempleo mes tras mes, sin excepción. Y hoy podemos decir que somos el país de América Latina que más puestos de trabajo ha generado, y puestos de trabajo en su mayoría formales en estos 3 años y medio. Logramos la meta de 1 dígito, así nos lo propusimos en la campaña con Ricardo, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Todavía tenemos 30% de la población colombiana en la pobreza, 10% en la pobreza extrema. Todavía tenemos casi 2 millones de colombianos buscando empleo sin encontrarlo. Y tenemos también todavía esa cadena, la más pesada de todas, el conflicto armado que nos ha desangrado durante más de 50 años. Usted decía que no conoce un día de paz, yo tampoco. Y me propuse buscar ese camino que nos condujera a poder decirle a mis hijos, a los hijos de todos nosotros, les vamos a dejar un país en paz. Cuando estábamos discutiendo si tomábamos esa decisión, que era una decisión difícil, porque hay algo que es una paradoja, esas cosas en la vida que uno no las entiende bien. Hacer la guerra es más popular, hacer la guerra
mostrar cómo uno puede mostrar las cabezas del enemigo y decir, aquí estoy triunfando, la gente aplaude. En cambio, hacer la paz es mucho más difícil. Y mucha gente me decía, ¿para qué se mete en eso si usted ha sido tan exitoso haciendo la guerra? Y modestia aparte, fuimos muy exitosos, pero uno no puede hacer la guerra por hacer la guerra. Ningún soldado que se respete, usted fue soldado, puede decir que entra a un combate por el hecho de combatir, no. Todo combate es para conseguir la paz. Y las guerras, si se tienen que librar, son para conseguir la paz. Y por eso, cuando tomamos la decisión, sabíamos que estaba el camino lleno de dificultades, que íbamos a tener muchos obstáculos. Pero ahí es cuando esa roca, ese puerto de destino, esos principios, esos valores, entran a jugar. Y no, a pesar de las dificultades, vamos a buscar ese objetivo, que esa cadena que nos ha tenido tan frenados en nuestro desarrollo la podamos romper definitivamente. Y iniciamos la travesía. Una travesía que ha sido difícil como lo habíamos previsto. Mucha gente no entiende que uno pueda reconciliarse. Mucha gente no entiende que uno tiene que perdonar. Cuando comenzamos la discusión sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, me decía, pero ¿para qué se pone usted a reconocer las víctimas? Eso cuesta mucha plata. Yo decía, pero por Dios, reconocer las víctimas y reconocer el conflicto es comenzar a sanar las heridas. Tenemos que comenzar a reconciliarnos después de 50 años de guerra. Tenemos que comenzar a aprender a perdonar. Y esa ley es una forma de comenzar a sanar esas heridas. Las víctimas, cuando yo escucho sus historias, me recuerdo muy bien, en Neiva, estábamos entregando casas de las que estamos construyendo para los más pobres, y uno de los beneficiarios se me acercó a que yo le entregara las llaves de la casa y le faltaba una pierna. Le pregunté, ¿qué le pasó? Don José se llamaba. Y me dijo, presidente, perdí la pierna en el conflicto, en la guerra. Y le dije, bueno, don José, pero siento mucho, pero aquí tiene su casa para que la goce con su familia y ojalá pueda tener usted de aquí en adelante una casa con todas las comodidades que usted nunca ha tenido. Y me miró y me dijo, presidente, mi señora y mis 2 hijos también los perdí en el conflicto. Ese tipo de historias las oigo todos los días. Por eso cada vez que oigo una historia de esas, esa inspiración divina es la que me da más fuerza para seguir adelante buscando la paz. Porque además hay que integrar todo. Yo le digo a mucha gente, simplemente cierren los ojos y piensen cómo sería este país en paz. Si hemos logrado todo lo que hemos logrado en medio del conflicto, si estamos hoy con la inflación más baja de todo el continente, tenemos la economía que está creciendo a las tasas más altas de todo el continente, si estamos creando empleo, si la tasa de inversión es la más alta, en medio del conflicto, imagínense lo que podríamos hacer sin ese conflicto. Y así nos alimentamos todos los días para seguir adelante. Y yo les agradezco enormemente esta invitación
y esas palabras de perdón y reconciliación, porque que si este año es el año del perdón y la reconciliación es porque va a ser el año de la paz. Y usted tiene toda la razón, Darío. Lo que se firme allá en La Habana, eso no es la paz. Y la paz se va construyendo poco a poco, se va construyendo en nuestras familias, se va construyendo en nuestros corazones, se va construyendo en nuestras comunidades, poco a poco se va tejiendo para lograr ese valor supremo de cualquier sociedad, que es el valor de la paz. Y por eso todos los días tenemos que trabajar por conseguirla, cada uno a su manera, cada uno con sus formas de percibirla y de alimentarla. Pero si logramos que todos busquemos esos objetivos y todos estemos de acuerdo en llegar a ese puerto de destino, esa paz no la detiene nadie. Y por eso yo soy optimista. Soy optimista porque aquí veo ese espíritu de perdón y reconciliación, ese espíritu de buscar la paz. Cuando fui a visitar hace 4 días, a Falcao, ya me vine yo de Davos, el avión no alcanza a llegar de Zúrich, donde estaba en Suiza, a Bogotá directamente, tengo que hacer una escala, le iba a hacer en Lisboa, y yo dije, pues, ¿por qué no más bien lo hacemos en Porto? Y vamos a visitar a Falcao. Ah, no, que es el mismo día que lo operan, no, pues vayamos. El mismo día que lo operaron, a las 2 horas de haber sido operado, llegué yo a su habitación en el hospital y me encontré con un Falcao lleno de entusiasmo, lleno de optimismo, y ya veo de dónde salió. Ya veo de dónde salió. Y le decía, yo vengo de un evento muy lindo, con todos los deportistas del país. Allá estaba Mariana Pajón y Jacqueline Ibargüen y todos los medallistas y las estrellas del deporte. Estábamos en el centro de alto rendimiento y les decía que Falcao les mandaba decir que mantuvieran ese optimismo, esa esperanza, ¿no?, que era algo tan importante para cualquier sociedad, ¿no?, estar inspirado, como usted ha estado inspirado toda su vida, Darío. Eso es una lección de vida, y por eso yo no me podía perder este homenaje para este gran hombre. Usted decía que me quería aclarar o contar o informar como presidente de la República que esta iglesia se ha comportado al pie de la letra, con toda la pulcritud y la transparencia. Sobraba. Yo sabía. No era necesario. No era necesario. Y quiero aprovechar esta oportunidad, y hablando no como su amigo, que lo soy, me honro de ser su amigo, sino como presidente de la República, para decirles a todos ustedes y a todo el país, a través de los medios de comunicación, que nuestra Constitución, que yo juré cumplir, dice muy claramente que la libertad de cultos no solo consagra la libertad de cultos, sino que eliminó el concepto anacrónico de religión de la nación. Y agregó, todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Y tenga usted la absoluta seguridad que, como usted lo ha pedido, que esa libertad no se toca ni con el pétalo de una rosa,
que yo como presidente se lo garantizo. Usted recordará, doctor Eduardo, ese 4 de julio, que se promulgó el Día de la Libertad e Igualdad Religiosa. Y eso es algo que es irreversible aquí en Colombia. Y quiero enviarle desde aquí un saludo a todas las iglesias, un saludo cordial, fraternal y de admiración, porque la labor que ustedes hacen es una labor necesaria, importante, porque es esa inspiración, lo que decía la canción, repito, que la letra me llegó al fondo del corazón porque eso es lo que necesita una sociedad, y que las enseñanzas que Dios nos ha dado, que eso se promulguen, que los principios se inculquen, que los valores se aprendan, que las familias se fortalezcan, que la sociedad aspire a ser cada vez mejor. Y por eso esa labor de pastores que ustedes hacen. Yo en cierta forma, la labor del presidente también tiene algo de pastor, y yo tengo que tratar de decirle a mis ciudadanos que sean cada vez mejores ciudadanos, que cada vez tengan esos principios y valores más claros para no perderse, para seguir ese rumbo hacia ese puerto de destino. Y por eso admiro enormemente su trabajo por el bien espiritual de la nación. Y a todos los invito a que juntos, unidos, como debe ser, sigamos buscando esa paz. Y yo aspiro, ayer les dije a toda la comunidad de naciones de América Latina y del Caribe, que aspiraba a que dentro de un año, cuando nos volvamos a reunir, usted y yo, Darío, podamos decir que por primera vez vamos a vivir en un país en paz. Muchas gracias.